En el presente video se dará una breve introducción al efecto aliasing, una posible solución para contrarrestar los efectos de este, y se realizará un ejercicio práctico que nos ilustrará y nos ayudará a aterrizar los conocimientos. Tenemos que el aliasing es un efecto que nos genera la incapacidad de reconstruir una señal continua a la cual muestramos y somos incapaces de reconstruirla de nuevo con esas muestras. Aquí tenemos una señal de entrada continua, como podemos ver. Esta señal se muestrea a un poco menos de su periodo, como podemos ver. Y como resultado tenemos una especie de curva continua. Esto claramente es un error, ya que, como podemos observar, hay una gran diferencia entre la señal de entrada y la que tenemos como resultado. Para ejemplificarlo, tenemos esta imagen con cierto número de píxeles, y al muestrearla disminuimos sus píxeles porque no la hemos muestreado correctamente al número de píxeles que este tiene. Entonces, al reconstruir esta imagen nuevamente, podemos observar que se genera el fenómeno de pixelación y tenemos como resultado una imagen distorsionada de la original. El teorema de Nyquist, esta es una solución del efecto aliasing. Lo que nos plantea este teorema básicamente es que cuando tenemos una señal de entrada y tenemos su frecuencia máxima, debemos muestrear esta señal al doble de su frecuencia máxima para ser capaces de reconstruirla correctamente. Como ejemplo, tenemos esta señal. En principio se muestra a la misma frecuencia y nos da como resultado una recta que es básicamente que no nos registra cambio alguno, como si fuera una constante, y miramos que la señal de entrada es muy distinta a eso. La misma señal, luego aplicando el teorema de Nyquist, la muestremos al doble de la frecuencia y tenemos como resultado una señal casi idéntica y legible. En el tercer caso, lo que hacemos es muestrarla a 3/4 partes de su frecuencia, y tenemos como resultado nuevamente una señal errónea. Entonces, ni siquiera muestreándola a la misma frecuencia somos capaces de reconstruirla. Entonces, el teorema de Nyquist nos ayuda a dar solución a esto. Ejercicio práctico. Ya con algo de idea de qué se trata el efecto aliasing y ya sabiendo cómo podemos solucionarlo haciendo uso del teorema de Nyquist, pasaremos a hacer un ejercicio práctico que nos ilustrará mejor y nos despejará alguna duda que tengamos al respecto. Para este ejercicio necesitaremos los siguientes materiales. Se dividirá en 3 facetas. La primera, que es detección de Hertz, que en este caso, como vamos a trabajar con un motor DC, y el teorema de Nyquist nos dice que tenemos que conocer la frecuencia máxima, entonces vamos a usar un módulo infrarrojo, en mi caso particular, para hacer esta detección. También sirve simplemente un diodo emisor y receptor infrarrojo. Vamos a necesitar una protoboard para montar el circuito, y también vamos a ocupar una placa Arduino para la lógica. La programación del Arduino, para que nos funcione, la voy a adjuntar en la descripción del video para ahorrarnos tiempo. En la parte de control de velocidad, esto básicamente lo hacemos para la siguiente etapa, que es la de muestreo.
pues como en las cámaras tenemos ciertas limitantes que algunas nos permiten cierto número de fotogramas por segundo, entonces con ayuda de esta fase de control de velocidad vamos a llegar a una frecuencia conveniente para muestrear y demostrar el teorema de Nyquist. En este caso, pues en esta etapa solo necesitaremos un motor y una fuente variable. Obviamente, pues si cambia el voltaje va a cambiar la velocidad de giro del motor. Esta fuente variable es opcional, yo voy a trabajar con ella, pero también se puede hacer directamente con la placa Arduino y un potenciómetro y un PWM. También adjuntaré el video que nos permite hacer este montaje con un potenciómetro para por si no se cuenta con una fuente de voltaje variable. En la sección de muestreo vamos a usar un teléfono celular de cualquier referencia. El hecho es que tenga la posibilidad de variar los frames por segundo o los fotogramas por segundo que graba nuestro teléfono. En nuestro montaje físico tenemos ya la fuente de alimentación previamente conectada al motor con sus respectivos cables, el motor ya alineado al sensor infrarrojo para que detecte el aspa que podemos ver ahí. El LED indica detección. Podemos ver también en el puerto serial del Arduino cómo hace la detección respectiva cuando pasa el aspa. Tiene algo de error por la mano. Ya todo conectado al PC y iniciemos. Encendemos la fuente a 9 volt, a 1.9, lo ajustamos a 2, inicia el motor a girar. Ahí va marcando las revoluciones respectivas. Subimos más el voltaje, aumenta las revoluciones. Como vemos, el programa funciona muy bien detectándolas. Los hertz, revoluciones, no los hertz, disculpe. Ahí seguimos aumentando y miramos como el sensor aumenta también en los hertz. Aquí vemos ya presenta vibración el motor, entonces vamos a manejar un voltaje más y ya buscaremos el punto, que en este caso el punto de deseo son 30 Hz, que es a lo que graba la cámara. Graba 24, 30 y 60, entonces en esta ocasión vamos a regular el voltaje de tal manera que encuentre el punto 30 Hz. Esta fuente no es muy exacta, entre variación y variación hay cierto voltaje adicional, entonces toca girar con mucho cuidado la perilla para ajustar al valor deseado. Aquí, como se observa, ya vamos a un valor próximo, 35, y como observan, a pesar de que el voltaje no cambia, el motor sí que disminuye sus vueltas, su velocidad. Mira, seguimos con los 1.9 y se mira claramente cómo disminuye. Ahí nos pasamos, está muy baja, por ahí va haciendo más o menos los 30 en promedio. En los resultados podemos observar cómo frecuencias por debajo de la frecuencia máxima del motor, que son 30 Hz, en este caso las que están por debajo son las de 10 y el de 24, estas hacen saltos. El de 30 como que refleja el aspa, y el único que nos permite observar bien el movimiento es el de 60, y este coincide con el doble de la frecuencia máxima del sistema.
lo que nos da como resultado que se nos cumpla el teorema de Nyquist.